¿Qué tal? Muy buenas noches y días para los que nos van a ver en retransmisión. Les comento que la retransmisión se va a llevar a cabo mañana a las 10 de la mañana. Recuerden, bueno, para los que son de primera vez. Igual vayan poniéndome en los comentarios de dónde nos están viendo, ciudad, país, y pues si es la primera vez que están aquí en ICADI o ya han tomado ya han tomado algún otro curso con nosotros, este, para irlos conociendo un poquito. Les comentaba, vamos a estar conectándonos 3 días, ¿sí? Lunes, martes y miércoles. Hoy es la primera sesión a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Por lo tanto, como ya es un horario tarde, el día de mañana a las 10 de la mañana ya va a estar disponible la retransmisión de las clases. Así, al día siguiente, mañana martes de la primera, mañana miércoles de la segunda y el jueves de la tercera, que va a ser el día miércoles. Y pues, ¿dónde nos encuentran? Aquí nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como icadi.ac, para que estén muy atentos de los cursos que están próximamente a iniciar. Ahorita estamos Hoy es 1 de diciembre, prácticamente estamos iniciando los talleres de este mes. No son muchos, como estamos acostumbrados a tenerlos todo el mes. Recuerden que diciembre pues ya entra un periodo vacacional, tanto como para ustedes como para los que estamos del otro lado de la pantalla. Ya vamos a tomar un breve receso y regresamos en enero. De igual manera, a la segunda o tercera semana de enero ya tenemos programado talleres. Ahí en Facebook ustedes van a encontrar los calendarios del mes de diciembre y el mes de enero para que se puedan inscribir con tiempo, con anticipación, irlo agendando, qué cursos quieren. Recuerden que hay una gran variedad de talleres y diplomados en temas específicamente de desarrollo infantil, ¿sale? Pues bueno, de igual manera vayan poniéndonos o compartiendo, mejor dicho, en sus redes sociales, historias, publicaciones y etiquétenos para que los conozcamos un poquito más y también sobre todo para llegar a más personas que se interesen en esto, en este proyecto de cursos gratuitos o capacitaciones gratuitas. Estos talleres y este taller no tienen ningún costo. Que ustedes estén tomando esta capacitación o aprendiendo o actualizándose en este tema, no tiene ningún costo. El taller es completo, los 3 días es lo que dura el taller. Ustedes lo van a poder acceder a él, ya sea en vivo o ya sea en retransmisión. ¿Sale? Para las personas que vayan a requerir o a necesitar la constancia, esa tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos. La información detallada de formas de pago y pasos a seguir, ahorita que finalice esta primera clase, se los hacemos llegar ahí en el grupo. La constancia cuenta con código QR y el valor curricular es de 12 horas, ¿sale? Ahora, para aquellos que vayan a adquirir la constancia, también les va a estar llegando el material del taller, que es lo que incluye grabaciones de las 3 sesiones de manera permanente, la presentación de la ponente y una carpeta de archivos adicionales que, pues bueno, les va a ayudar muchísimo a poder profundizar más con el tema del taller, en este caso de inteligencia emocional. Pues bueno, vamos a iniciar. Déjenme checar que ya esté la maestra. También por eso me fui un poquito rápido para... Ya anda aquí, ya te vi, Blanca, gracias. Vamos a iniciar ya la clase. El taller tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Eh, Al finalizar la sesión o la clase, va a haber un breve espacio de preguntas y respuestas. Así que traten de ir anotando sus preguntas en su celular o en la libreta y no en el chat, porque de todas maneras las preguntas se van a perder o van a ir subiendo. Y también para las personas, sobre todo que están en celular o en su tableta, las notificaciones pues los distrae. Al menos que pues la maestra les pregunte algo, ustedes obviamente pueden hacer uso del chat, pero traten de que las preguntas vayan finalizando para que pues también sean contestadas porque a veces se van perdiendo. Si ustedes ahorita hacen una pregunta y la maestra en 1 hora y media va a finalizar,
pues posiblemente ya ni vea o ya no se pueda percibir esa dudita. Pues bueno, vamos a iniciar. Bienvenida, maestra Blanca. Estamos cerrando el año, el mes y el año con este taller que es uno de los que pues nos lo solicitan muchísimo. Quien lo ha estado impartiendo precisamente la maestra Blanca Sosa y ella tiene bastante tiempo aquí con nosotros desde que iniciamos a brindar talleres. Ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene un diplomado en terapia infantil, un diplomado en neuropsicología clínica. Está formada en diversos cursos sobre aprendizaje, problemas de aprendizaje, conductuales, abuso sexual infantil e inteligencia emocional y también en temas de crianza. Facilitadora en instituciones educativas, capacitando en temas psicoeducativos, así como brindando charlas y talleres. Atención en el ámbito particular, problemas de aprendizaje, regulación en el aprendizaje, crianza respetuosa, regulación emocional, orientación a padres de familia sobre el manejo del duelo, fortalecimiento del vínculo madre-hijo, establecimiento de límites y manejos de temas específicos con los pequeños. La maestra la pueden encontrar en redes sociales como sic.blancasosa, así que ahorita que ustedes nos compartan en sus historias, en sus publicaciones, etiquétennos como @icadi y también etiqueten a la maestra @sic.blancasosa para que los vayamos conociendo un poquito más. Voy a dejar de compartir y maestra le voy a dar el coanfitrión. Ahí está. Listo, maestra, bienvenida. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, ya vi que algunos son nuevos, que pues es la primera vez que toman un taller aquí con ICADI. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y pues también sirve de que nos van conociendo, van viendo, pues ahora sí que la diversidad de contenido que tenemos específicamente pues en desarrollo infantil. También ya veo muchos, bueno, varios que ya han tomado talleres conmigo, ya los voy identificando también, entonces, pues también agradecerles mucho el espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar de estrategias clínicas y educativas para el desarrollo de inteligencia emocional. Entonces, pues de manera general, a lo largo de estos 3 días, vamos a ir viendo pues esta parte primero pues de los conceptos, ya saben que vamos como en orden. Primero vamos viendo la parte conceptual, el día de mañana vamos a centrarnos en cuáles son esas estrategias, cuáles son esos medios que nos van a permitir pues el desarrollo de inteligencia emocional en los pequeños y más bien cómo podemos ser facilitadores para que esto se pueda dar. El día de hoy, el objetivo es dejar claro algunos mitos que tenemos sobre el desarrollo de inteligencia emocional, porque creemos que es algo que se enseña y que una vez que se enseña es algo que debe permanecer en los pequeñitos, en los adolescentes, y en realidad es algo que pues es una habilidad que se va desarrollando, pero que al final nosotros como profesionales como estos adultos que acompañamos, pues vamos a ser estos facilitadores que vamos a permitir el desarrollo de inteligencia emocional en nuestros pequeños y que es un proceso largo y que además, pues claro que cada que compartimos el aula, claro que llega, que cada que llega a una familia para atención infantil, pues nosotros vamos a ir acompañando. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues primero brindando esta psicoeducación a la familia, poder vincularlos para que puedan trabajar con nosotros y de ese modo pues también que ellos puedan entender que es un proceso que se va a ir dando a lo largo de pues de la vida, a lo largo del desarrollo y no es algo que simplemente se enseña como una asignatura y ya y que permanece, sino que es un cúmulo de muchas experiencias, de muchas habilidades que se van desarrollando, pero que se van enriqueciendo día con día. También me gustaría clarificar que muchas veces se minimizan ciertas cuestiones que no deberían de pasar en la infancia o estas cuestiones de violencia, de maltrato y que decimos,
nos tenemos que adaptar, tenemos que desarrollar inteligencia emocional para adaptarnos y hay muchas situaciones en las que esto no aplica, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos inteligencia emocional no quiere decir que nos tengamos que adaptar a todos esos contextos de violencia, sino también hacer una intervención para que también esos contextos, esas situaciones que estén pasando, pues podamos ver de qué manera se puedan como ir regulando, ir sucediendo lo menos posible y que claro, hay muchas situaciones que tienen que ver con el contexto, con la cultura, que ya se salen de nuestras manos y que también no tiene que ver solamente con inteligencia emocional y eso también es muy importante que lo vayamos considerando. Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos a ver a lo largo de estos 3 días. Como ya saben, el último día pues lo vamos a dedicar más a cómo llevar a la práctica lo que hemos visto en el día 1 y en el día 2, es decir, como un poquito más de casos y también tomando en cuenta las dudas que ustedes van teniendo. Yo sé que ahorita a lo mejor van a tener muchas dudas en cuanto a la intervención, en cuanto a algunos casos que se les llegan a presentar en sus contextos laborales, donde cada uno se desempeña, pero nos vamos a ir enfocando por partes, ¿no? A lo que tenga que ver con la sesión, pero que también esos casos se van a ir como que tomando en cuenta para el último día. Aquí me dice Selene que nos escucha, no sé si son todos o será solamente el dispositivo de Selene. ¿Me ayudan a corroborar, por favor, que me escuchen? Ok, si se escucha bien, ok. Entonces, Selene, ya seguramente ves tu conexión, ¿vale? Entonces vamos a verificar la conexión, pues para que nos puedas escuchar bien, ¿vale? Y bueno, ya teniendo como esta pequeña introducción de cómo vamos a trabajar estos 3 días, este tallercito, pues vamos a empezar a compartir pantalla para que, pues ahora sí que para que podamos ir comenzando. Y bueno, vamos a ir dando inicio. Como les decía, este taller lleva por nombre Estrategias Clínicas y Educativas para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional en Niños y Adolescentes. ¿Cuáles van a ser los objetivos? El objetivo general de este taller, pues es prácticamente tener una capacitación con los participantes en cuanto a la comprensión, la aplicación y el diseño de algunas estrategias clínicas y educativas, dependiendo dónde nos desenvolvamos. Ya sabemos que el público de ICADI pues son profesionales de la educación, de la salud y pues por supuesto padres de familia. Entonces, vamos a enfocarnos en esta población, pues para que ustedes puedan ir teniendo el desarrollo de herramientas. ¿Para qué queremos desarrollar estas herramientas? Pues para el fortalecimiento de la inteligencia emocional, para ir entendiendo cómo es que se va desarrollando en niños y adolescentes, promoviendo un desarrollo integral y pues el bienestar socioemocional. Aquí es bien importante que siempre va a ir centrado en la parte sociocultural, en el contexto y que no nos vamos a aislar. No nos vamos a centrar solamente en una área o en un único componente del ser humano, sino que lo vamos a hacer de manera integral, desde la parte biopsicosocial, ¿vale? Ahora, los objetivos específicos que vamos a tener para este taller es, primero, comprender el modelo de inteligencia emocional. Sabemos que pues tenemos varios conceptos y que el más conocido pues es el de Daniel Goleman, ¿no? Entonces vamos a ir partiendo desde allí y pues vamos a irlo centrando pues en el contexto educativo y en el contexto clínico, que básicamente es a los que nos dedicamos a la intervención individual o al acompañamiento individual y particular. También vamos a analizar el papel del entorno familiar, escolar y terapéutico en la formación y en las competencias emocionales, es decir, cómo vamos a integrar a la familia, cómo podemos trabajar con la parte escolar y sobre todo nosotros como terapeutas para poder desarrollar competencias emocionales.
Y por último, tenemos el objetivo específico de diseñar y aplicar estrategias, todo basado en evidencia para fortalecer la regulación emocional, la empatía y las habilidades sociales en niños y adolescentes. Aquí vamos a ver que a lo largo de este taller, una de las cosas importantes es que nosotros vamos a buscar el desarrollo de habilidades en los niños y en los adolescentes. El hecho de que ellos puedan ir eh, digamos, como haciendo frente a cada una de las situaciones, de que se puedan adaptar y de que podamos desarrollar habilidades de afrontamiento. Esto siempre y cuando sea aplicable. Por ejemplo, va a haber muchas situaciones, como les decía, que van a tener que ver con violencia, con algún tipo de abuso y que ahí la inteligencia emocional pues no vendría siendo la mejor opción, ¿vale? Sino más bien hay que ir desarrollando esta parte del ojo clínico como para ver para dónde es aplicable el hecho de que el niño o el adolescente desarrolle habilidades de afrontamiento y cuando hay una situación que se está dando en el contexto, en la cultura y que pues está afectando el desarrollo de estos niños y adolescentes y que no podemos pedir que ellos sean los que se tengan que adaptar a estas situaciones, sino hay que hacer ahí una intervención diferente, ¿vale? Y bueno, les planteo el contenido de estos 3 días. El día de hoy nos vamos a centrar en los fundamentos teóricos, en hablar un poquito de los conceptos y de cómo se va a ver aplicado o el cómo se puede ver la inteligencia emocional en el contexto educativo y en el contexto clínico. Entonces vamos a ver los componentes, como les decía, el concepto, perdón, y el impacto que tiene la inteligencia emocional en el aprendizaje y en la salud mental, que más bien sería en la salud integral. Y el rol del profesional como facilitador emocional. Aquí cuando veamos un poquito de los componentes, pues nos vamos a pasar al desarrollo cerebral de manera general. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en que no nos vamos a centrar únicamente en el desarrollo cerebral, ni lo vamos a hacer solamente este análisis que nosotros hagamos, no va a ser centrado en el cerebro, sino más bien de manera integral, como les decía, ¿vale? Considerando la cultura, considerando la situación en la que se esté dando o en la que se esté desarrollando los niños y el adolescente. El día 2, o sea, el día de mañana, vamos a ver estrategias clínicas y educativas ya formalmente para el desarrollo de competencias emocionales, es decir, vamos a ver cuáles van a ser los medios que nos van a llevar a este desarrollo de competencias emocionales. Y aquí pues tenemos el uso del juego simbólico, tenemos algunas partes de la narrativa, algunas estrategias que podemos ir utilizando. Y también, pues, lo mismo, ¿no? Las estrategias van de la mano con las herramientas, ¿no? La parte de herramientas terapéuticas desde un consultorio particular y pues también pedagógicas, es decir, cómo vamos a hacer llegar esta información a nuestros niños y nuestros adolescentes. Y es muy importante considerar la edad, la etapa del desarrollo y el contexto en el que se desarrolla. Y por último, el día 3 pues ya vamos a ver todo esto aplicado y pues podemos ir viendo el diseño de algún programa, cómo lo podemos evaluar, pero aquí es bien importante que en la evaluación va a ser desde el análisis funcional de la conducta, una evaluación mucho más global, mucho más integral, mucho más concreta. No nos vamos a centrar en que queramos hacer una evaluación mediante un test, mediante un cuestionario. Nosotros vamos a ir como que más allá, hacer una evaluación de manera integral para tener mejores resultados, ¿vale? Entonces, esto es en lo que nos vamos a centrar el día 3. Ahora, vamos a ver, a manera de introducción o para irnos adentrando en el tema, sabemos que el desarrollo de la inteligencia emocional en la infancia y en la adolescencia, pues se va construyendo, ¿no? Va construyendo los pilares importantes o es uno de los pilares más importantes pues para que nos vayamos preparando para la vida adulta. Obviamente el desarrollo de nuestra inteligencia emocional no se limita solamente a la infancia y a la adolescencia, no es un aprendizaje que termine allí, sino es un aprendizaje que se sigue dando de manera constante, ¿no? Incluso cuando somos adultos.
pero es un pilar muy importante para nuestro bienestar integral, ¿no? Que tiene que ver con lo psicológico, que es nuestros pensamientos, el cómo vamos integrando la información, el cómo vamos dándole conceptos, en cómo vamos dándole una explicación a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. También en lo social, que viene siendo nuestras interacciones, nuestras maneras de comportarnos, de comunicarnos, y en lo académico, ¿no? En cómo nosotros también vamos adquiriendo el aprendizaje. Entonces va a influir directamente en nuestra salud integral. Durante este taller vamos a ir explorando estrategias clínicas y educativas para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional. Esto lo vamos a hacer comprendiendo sus fundamentos teóricos y aplicando estas herramientas de manera práctica para favorecer pues esta expresión emocional, el autocontrol, la empatía y la comunicación, que tiene que ver pues como con los componentes de Daniel Goleman, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, ya entrando en materia, pues vamos a ver cuáles son, o hoy nos vamos a centrar en los fundamentos teóricos de la inteligencia emocional. Los objetivos del día de hoy van a ser comprender los fundamentos teóricos de la inteligencia emocional, analizar la relación entre desarrollo emocional, aprendizaje y salud integral, y reflexionar sobre el rol docente y el profesional de la salud mental como facilitadores emocionales. Es decir, aquí en este último punto, el día de hoy nosotros nos vamos a llevar muy claro cuál va a ser nuestro rol como profesionales de la educación, y también pues como profesionales que acompañamos en la parte emocional, o desde pues la parte de psicoterapia, ¿no? Prácticamente. Ahora vamos con los conceptos. Tenemos aquí que el concepto comienza por estos dos autores que nos dicen que la inteligencia emocional es vista como la capacidad de percibir, comprender y manejar las emociones propias y ajenas. Aquí tenemos algunos conceptos, bueno, algunas palabras como esta que es manejar, que con el paso del tiempo se pueden ir modificando, o más bien hay que explicarla correctamente para que no nos confundamos y pensemos que nuestras emociones se pueden controlar o se pueden evitar, y que muchas veces se entiende que los procesos emocionales no tendrían que ser, o que los procesos emocionales pues muchas veces no son aceptados, y que a lo largo de estos últimos años pues se ha ido como que clarificando estas ideas erróneas que se habían construido anteriormente respecto a cómo vivimos nuestros estados emocionales, a cómo los entendemos, a la explicación que nosotros les vamos dando. Entonces, básicamente vamos a partir que el ir teniendo inteligencia emocional primero es ir conociendo que tenemos emociones, que son procesos, es decir, que podemos entender cuándo empieza, cómo se va desarrollando y cómo se puede percibir, ¿no? Porque muchas veces pensamos que eso no se puede evaluar, no se puede notar, no se puede percibir. ¿Y dónde se va a ver? ¿Dónde nosotros vamos a hacer esta evaluación partiendo desde el análisis funcional de la conducta? Pues es precisamente observando nuestra conducta, observando cómo se va dando toda esa experiencia emocional a lo largo de las diferentes experiencias de vida que vamos teniendo, o de las diferentes situaciones. Pero también es la capacidad de que nosotros podamos comprender a los demás, o podamos identificar cómo es que los demás están viviendo una experiencia emocional, que se relaciona mucho con la empatía, o con esta capacidad de reconocer en el otro pues esta experiencia emocional que está teniendo. Y aquí en la cuestión de manejar, pues lo vamos a cambiar con regular, con monitorear, con transitar a través de diferentes herramientas estos estados emocionales. Es decir, son esas pequeñas ayudas que nosotros vamos a tener para hacer estas estrategias para que ese transitar emocional, o de esta experiencia emocional, sea de manera adaptativa. Nosotros vamos a tener siempre conductas que nos van a funcionar, pero ese funcionar se va a evaluar
en relación a qué tanto eso nos funciona o a qué tanto eso nos ayuda a adaptarnos de manera positiva, porque también hay otras conductas que no nos funcionan o que no son tan adaptativas. Al final sí nos ayudan a manejar la situación, sí nos ayudan a transitarla, pero a largo plazo pueden tener consecuencias. Es como cuando les decimos a los niños que ellos tienen o está permitido enojarse y que el enojo se puede manejar de diferentes maneras. Cuando somos pequeños o hay algunos niños que les falta esta parte del desarrollo de regulación emocional o de inteligencia emocional y entonces tienden a tener conductas violentas, ¿no? Como de pegar, empujar, gritar. Y entonces dependerá mucho de cómo se dé este acompañamiento para que nuestros niños puedan ir entendiendo que la emoción es válida, que lo que están sintiendo es válido, pero que la conducta que están teniendo no es funcional, no es adaptativa. Funcional sí, porque les va a ayudar a expresar, porque les va a ayudar a detener cualquier conducta que esté pasando por parte de otra persona, por ejemplo, o por parte de algún compañero, les va a funcionar. Pero, ¿qué va a pasar en la parte adaptativa? No va a ser adaptativa, ¿por qué? Porque les va a causar problemas en sus relaciones sociales, porque va a entender que esa es la única manera en la que podamos expresar que estamos enojados o que podemos poner algún límite o que podemos decir esto no me gusta. Y ese es el papel importante que tenemos como profesionales que acompañamos. El entender cómo es que funciona toda esta parte del comportamiento, cómo es que se va dando este acompañamiento en inteligencia emocional y que esa inteligencia emocional va a ser esta capacidad que tenemos para saber cómo funcionamos y que nosotros tengamos esta capacidad de interferir o de hacer cosas que nos ayuden a actuar de maneras mucho más adaptadas, que nos permitan tener mejores relaciones, que nos permitan resolver conflictos, que nos permitan comunicarnos de las mejores maneras. Y entonces ese es el objetivo que tenemos. Esto como tomando en cuenta este primer término, ¿no? El hecho de manejar lo vamos a cambiar por regular o elegir estas conductas que nos van a permitir adaptarnos de una mejor manera, tanto para nosotros como para los demás. Ahora, por otro lado, tenemos el concepto de Goleman, que él pues desarrolla un modelo de 5 competencias que conocemos que tiene, por ejemplo, la autoconciencia, que es esta capacidad de conocer o de identificar o de cuando vamos conociendo que tenemos estas emociones. La autorregulación la vamos a cambiar por la palabra heterorregulación, porque a lo largo de la historia o de cómo se ha ido enriqueciendo este modelo de inteligencia emocional, tenemos que pues se ha ido entendiendo que no se logra una autorregulación, sino que al ser seres que estamos en contacto con una sociedad, con una cultura, pues claro que el contexto y la cultura nos va a influir. Y claro que en lugar de ser autorregulación va a ser heterorregulación. ¿Por qué? Porque nos vamos a regular a través del otro. Nuestros niños y nuestros adolescentes se van a regular a través de nosotros, a través de las herramientas que nosotros podamos brindar. Claro que va a haber situaciones en las que ellos puedan manejar por sí solos, pero al final siempre va a haber una relación que vamos a tener con el contexto, con ellos. Entonces, esta parte de la auto, todo lo que tenga que ver con auto, vamos a entender que va a ser influido por la relación que tenemos con el otro o que vamos a estar en relación con ellos. Entonces, ahorita vamos a ir viendo un poquito de la heterorregulación también. La motivación, pues también vamos a ir viendo que va a influir muchísimo en cómo ciertas situaciones del exterior, estos reforzadores, pues nos van a ayudar mucho o va a influir en nuestra motivación. La empatía, pues es esta capacidad de identificar en el otro también los procesos emocionales y las habilidades sociales, el desarrollo de habilidades sociales que se relaciona mucho con esta capacidad de o este desarrollo de habilidades de afrontamiento, ¿vale?
porque estas habilidades de afrontamiento, pues nos van a permitir adaptarnos al medio ambiente. También tenemos el modelo de Barham, que es un enfoque socioemocional, pero un poquito más integral, que integra la inteligencia emocional con la adaptación social y el bienestar. ¿Sale? También lo vamos a ir viendo. Entonces, como para enriquecer un poquito más el contexto, el concepto, perdón, de inteligencia emocional, y que tenemos aquí esta abreviación para que si más adelante lo vemos así, pues entendamos que se refiere a inteligencia emocional. Surge con Peter y como les decía con Mayer, y aquí nos dice que ellos lo definen como la habilidad para percibir, asimilar y comprender, además de regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo el crecimiento emocional e intelectual. ¿Sale? Y también pues tenemos aquí la definición de Goleman que se popularizó un poco más y él destaca que el éxito personal y profesional depende más de las habilidades emocionales y sociales que del coeficiente intelectual. Este es pues un dato que hizo que se popularizara un poquito más este concepto y que bueno, a lo largo de las investigaciones y de todos los estudios que se han ido dando para complementar esto, pues sabemos que el hecho de poder tener habilidades sociales, esta capacidad o pues sí, esta capacidad para poder relacionarnos, para poder regularnos emocionalmente, pues es un factor súper importante también para que el ser humano se pueda adaptar a la sociedad, para que se dé esta evolución que queremos tener o para el desarrollo de nuestros objetivos. ¿Sí? No solamente pensamos o se cree que el coeficiente intelectual es lo único, sino más bien todas estas habilidades que el ser humano también va a ir aprendiendo, que el ser humano también va a ir desarrollando y que no hay algo como que llegamos a tal etapa y que se va a dar por naturaleza. O sea, no es algo que se da de manera natural o que es un hito del desarrollo que se alcanza, como por ejemplo aprender a caminar, aprender a hablar, eh, como todos estos hitos del desarrollo que vamos teniendo, que se van dando, sino que es una capacidad que se va construyendo, que se va aprendiendo y que se va fortaleciendo con la ayuda de otras personas. En este caso, pues en la primera infancia y en la adolescencia, los agentes más importantes pues son papás, es la familia, el entorno en el que nos desarrollamos y pues obviamente los profesionales que acompañamos. Entonces, aquí les puse como la tablita de los enfoques, de los autores y de los componentes principales que tenemos cada uno. Entonces, al inicio, pues ya tenemos a estos autores con los que nace este concepto y la ven o el enfoque aquí o el cómo lo ven ellos es que la inteligencia emocional es una forma de inteligencia cognitiva que puede medirse objetivamente, pero que aquí ya lo explicamos un poquito mejor y entendemos que se va a medir a través de los comportamientos y a través de las conductas que vamos teniendo. Los componentes principales, pues, es la percepción emocional, la facilitación emocional del pensamiento, la comprensión y la regulación emocional. Es decir, como que se le dan más peso a la parte cognitiva. Pero pues ya vimos que no solamente se queda ahí, sino que se complementa o que se evalúa a través de las conductas y el cómo nosotros vamos respondiendo. El modelo mixto, es decir, como que ya es un modelo un poquito más completo, que es el de Daniel Goleman, combina rasgos emocionales, motivacionales y sociales. Si se van dando cuenta cómo vamos avanzando en la investigación o cómo se va avanzando, se va complementando mucho mejor pues esta parte de la inteligencia emocional. Entonces Daniel Goleman ya lo hace un poquito más integral y aquí habla de la autoconciencia, es decir, del conocimiento propio que vamos teniendo de nuestras propias emociones, de cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, la heterorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Aquí ya identifica o ya menciona varios componentes. Y por último, el modelo socioemocional
de Baron, que nos dice que él ve o que este enfoque de inteligencia emocional lo visualiza como un conjunto de competencias emocionales, pero también sociales y de personalidad que van a influir muchísimo en cómo nosotros nos vamos a adaptar en este proceso adaptativo. Pero aquí también voy a hacer un paréntesis porque el proceso de adaptación no solamente corresponde al individuo, sino que también tiene mucho que ver con que las condiciones se modifiquen o con que el contexto o los otros agentes que participan en esta interacción también se puedan modificar. Y aquí los componentes más importantes o los principales es la parte intrapersonal, es decir, las competencias que tengan que ver con lo individual y interpersonal, es decir, en nuestra interacción con los demás, la adaptación social, el manejo del estrés y el estado de ánimo en general. Entonces aquí ya nos dice que pues claro que este proceso de adaptación va a tener mucho que ver con las estrategias, con las habilidades y con todo este conjunto de herramientas que nosotros vayamos aprendiendo a utilizar y que pues también vayamos aprendiendo a hacer frente a cada una de las situaciones que se nos presenten, siempre y cuando sea desde la parte adaptativa, ¿vale? Aquí es muy importante evitar confundir o normalizar que, pues, ante situaciones, pues, que van en contra o que ponen en riesgo la integridad como seres humanos, ahí no entraría la situación de que nosotros nos tendríamos que adaptar, sino que hay otras situaciones mucho más complejas que van a estar interviniendo y que se trata de hacer una intervención integral, de una modificación mucho más compleja o completa y que no solamente tiene que ver con el individuo. Por ejemplo, porque es importante hacer un análisis de cómo está funcionando la familia, de cómo se está siendo abordada diferentes situaciones, de si la familia está pasando por una crisis, por ejemplo, una crisis de desarrollo, una crisis que, por ejemplo, que tenga que ver con una pérdida, con una separación, con un cambio importante, pues ahí obviamente que la regulación emocional sí es importante, pero no va a ser como vista como de algo ajeno que necesitamos decir, bueno, es muy importante que tú te regules emocionalmente. No, es un proceso que se entiende que todos estos cambios emocionales que va a vivir el niño, por ejemplo, que está enfrentando una pérdida, es totalmente normal y esperado. ¿Sí? Y que todo este proceso de regulación emocional tiene que ver con entender cómo vamos a ir funcionando. Por ejemplo, desde que va a haber momentos de desregulación, desde que va a haber momentos de enojo, de que probablemente haya alteraciones en el comportamiento y que nosotros como personas que acompañamos de manera profesional tenemos que ir dando ese acompañamiento a la familia para que no crean que es un tema solamente que el niño tenga que regularse, que el niño tenga que medir o que dejar de sentir o de experimentar estos cambios emocionales, sino poder mm, entender que es válido el sufrimiento que se está teniendo en ese momento. ¿Sí? Lo que se conoce como agencia de sufrimiento, es decir, poder permitir que se dé todo este proceso porque nos va a llevar a una adaptación. El hecho de que nosotros nos permitamos llorar, de que nosotros nos permitamos reclamar, de que nosotros nos permitamos expresar nuestras dudas o el cómo se está viviendo un proceso, también tiene que ver con esta parte de la autoconciencia. La heterorregulación, por ejemplo, se va a dar a raíz de qué contención nosotros como adultos vamos a tener con estos niños o con estos adolescentes cuando se enfrentan a una situación. Por otro lado, un ejemplo de situaciones que no tienen solamente que ver con regulación emocional es, por ejemplo, casos de abuso. En esta parte no solamente es trabajar con la regulación emocional, sino es trabajar con situaciones mucho más complejas, que es el desarrollo de habilidades de adaptación para que nuestros niños y nuestros adolescentes puedan llevar una vida lo más normal, lo más adaptada posible y entender que son sobrevivientes de situaciones de abuso, de situaciones de negligencia, de diversas situaciones que se pueden ir dando,
pero que no lo podemos reducir a únicamente el desarrollo de inteligencia emocional. No depende de la víctima, sino depende de todo el contexto que permitió que se diera una situación de abuso y que es ahí donde nosotros vamos a hacer una intervención. Entonces, esto es muy importante para que nosotros vayamos entendiendo cómo vamos a ir haciendo estas intervenciones o este desarrollo de programas y que los programas que nosotros vamos a tener van a ser preventivos la mayoría de las veces, o ese es el objetivo, ¿no? Que nosotros podamos ir desarrollando esta inteligencia emocional en los niños y en los adolescentes para que tengan la capacidad de comunicar, para que tengan la capacidad de vincularse con sus figuras de apego, con su red de apoyo, que puedan construir una red de apoyo, que puedan tener esta capacidad de autoconciencia, de comunicación y que pueda haber una red de apoyo sólida por si en algún punto ellos atraviesan por una situación de abuso, de maltrato, algo que no se pueda evitar, podamos lograr que ellos tengan estas habilidades para vincularse con su red de apoyo y para lograr una intervención oportuna. Esto también es inteligencia emocional. Que ellos puedan ir entendiendo, ir comunicando cómo es que se van sintiendo y que estos estados emocionales sean acompañados. Sí, muchas veces se confunde con el hecho de pues sí, como de minimizar las respuestas emocionales que tenemos, pensando en que si nosotros sentimos, si nosotros expresamos todos estos cambios, es sinónimo de que no tenemos inteligencia emocional o de que no podemos manejar las situaciones, cuando sucede todo lo contrario, es decir, el hecho de que nosotros reaccionemos de maneras específicas ante una situación es totalmente normal y esperado, y el hecho de que lo podamos transitar de maneras adecuadas, expresándolo, eh, midiéndolo, como que ir observando cómo se va dando la conducta, ir teniendo actividades que nos ayuden a aumentar, por ejemplo, esta motivación, a tener actividades que nos doten de energía, que nos puedan ayudar a modificar nuestro estado de ánimo. Eso también es trabajar en la regulación emocional, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en algún estado depresivo, pues es paradójico o muchas veces no entendemos por qué buscamos la activación conductual o por qué buscamos hacer actividades o enriquecernos de actividades o hacerlo poco a poco. Estamos trabajando con el ir regulando poco a poco estos estados emocionales y que con el hecho de que nosotros tengamos conductas que aumenten nuestra motivación, que nos refuercen el hecho de que somos capaces, de que logramos hacer algo el día de hoy o de que pudimos tener un momento agradable, eso va a ir teniendo efectos en nuestro estado emocional y también va a ir modificando nuestra conducta. Entonces, todo esto tiene que ver también con el desarrollo de inteligencia emocional, con el desarrollo de habilidades de afrontamiento, pero también pues con un adecuado uso de una red de apoyo o entender que el individuo por sí solo no tiene la obligación de poder con todo o de saber cómo afrontar las situaciones y de que no haya sufrimiento o de que no haya dolor, sino más bien que hay muchas experiencias que son totalmente pues válido y esperado el sufrimiento, la desregulación y que es ahí donde nosotros tenemos que saber cómo acompañar. Y muchas veces pues justamente tenemos estas ideas equivocadas de que si hay sufrimiento, de que si hay desregulación, de que si nuestros niños tienen alteraciones en el comportamiento, pues nos empezamos a alertar y decimos qué está pasando, no está teniendo una adecuada regulación emocional, queremos que esas situaciones terminen rápido y lo que tendríamos que hacer es todo lo contrario, poder entender a qué se debe este comportamiento, qué es lo que lo está dando, cuáles son estos reforzadores que está viendo todavía y cómo podemos acompañar para que esta experiencia emocional sea pues transitada de maneras mucho más adaptativas para que pues obviamente este proceso de adaptación se dé de la mejor manera y no tengamos consecuencias a largo plazo. Entonces todo esto va a ir tomando un poquito más de forma con el día de mañana y el último día cuando lo veamos mucho más situado.
Ahora, el desarrollo psicológico, bueno, neuropsicológico y emocional. Aquí vamos a entender que el desarrollo neuropsicológico y emocional pues tiene relación. O sea, nosotros tenemos o funcionamos, el cerebro no es como un único órgano que funciona, sino el cerebro es un conjunto, es como varias interacciones, varias cosas, un conjunto de órganos que pues nos van a ayudar a ir procesando la información, las experiencias que nosotros tenemos a lo largo de nuestro día a día, ¿vale? Entonces, la inteligencia emocional está vinculada o se relaciona con nuestro sistema límbico y con las conexiones de la corteza prefrontal. Ahorita vamos a ver cómo se va dando nuestro desarrollo cerebral, cuáles son esas áreas cerebrales encargadas de procesar la información, pero que aquí es bien importante entender que no nos vamos a centrar únicamente en el órgano, sino que este órgano se ve influido o este conjunto de órganos se ve influenciado por las interacciones que tenemos en el medio ambiente. Ahora, aquí vamos a decir, el cerebro no se lleva toda la importancia o todo el protagonismo, porque a lo largo de las investigaciones ya vimos que es un conjunto de órganos que se ha dado, se ha demostrado que tenemos también conexiones neuronales en otros órganos, no solamente en el cerebro, sino también en el corazón, en el sistema digestivo, se han ido dando como que muchas investigaciones en los últimos años y se ha comprobado. Entonces, por eso sabemos que hay muchos otros órganos que también tienen neuronas y que tenemos conexiones neuronales. Entonces, de entrada vamos a ver que nuestro cerebro no es el único protagonista aquí, sino que es un cúmulo de órganos, o sea, de todo nuestro cuerpo que va a estar relacionado e influido por los eventos o por las interacciones que nosotros vamos teniendo con el contexto, ¿sale? Por eso es que el contexto no lo podemos dejar de lado, por eso es que cuando nosotros evaluamos no podemos limitarlo únicamente a una escala, a un cuestionario o a un puntaje que nos resulte en alguna prueba o en alguna evaluación, porque estaríamos siendo demasiado reduccionistas. Y es lo mismo que si nosotros dijéramos que la inteligencia emocional solamente tiene que ver con el desarrollo cerebral, ¿no? Pero sí es importante que nosotros conozcamos cómo es que se va dando ese desarrollo, porque hay muchas habilidades sociales, de comunicación, de adaptación social que nuestros niños no tienen, pero que el hecho de que no las tengan en este momento o en esa etapa de desarrollo no quiere decir que no se puedan dar. Por eso es que se va dando a través de la comunicación con las otras personas. Por eso es que hablamos de heterorregulación, ¿vale? Entonces, pues aquí ahorita les voy a poner otra presentación que tengo donde vamos a ir viendo cómo es que se va dando el desarrollo cerebral. Pero antes de eso, pues sí era importante mencionarles que no podemos centrarnos solamente en un único aspecto de estos componentes, sino que lo vamos a hacer siempre de manera integral. ¿Sale? Entonces, ahorita que veamos cada etapa, cada partecita del cerebro, vamos a ver cómo es que actúa el sistema límbico y que la corteza prefrontal es la que se va a encargar de regular. En este caso, nosotros como adultos, nosotros como profesionales de la educación, de la salud y prácticamente como adultos, pues somos esta corteza prefrontal que de primer momento nuestros niños y nuestros adolescentes no tienen tanta comunicación y no tienen la habilidad de regularse por sí solos, por eso es que nosotros lo hacemos. Y que también es muy importante que el hecho de que ya seamos adultos no quiere decir que tengamos todas las herramientas de regulación emocional y que seamos inteligentes emocionalmente. Eso también es muy importante. Por eso es que cuando trabajamos con los niños, también trabajamos con la familia, porque tenemos que evaluar cómo es que los papás fueron teniendo esta educación emocional, cómo se fue dando el contexto, cómo se fueron dando sus interacciones, porque eso nos va a dar mucha información y ahí sí vamos a poder evaluar cómo reaccionan
o qué es lo que ellos hacen, qué estrategias les funciona cuando hay una situación en específico con sus pequeños. Y ahí es donde nosotros nos vamos a ir dando cuenta qué habilidades de regulación emocional tienen y qué tan inteligentes emocionalmente son. Y no vamos a decir, pues es que si eres inteligente, es que no eres inteligente. No lo vamos a poner como en un puntaje, sino que vamos a ir viendo cuáles son estas áreas de oportunidad que hace falta desarrollar. ¿Sale? Entonces, eso también es súper importante, entender que nosotros como adultos también tenemos que ir teniendo este acompañamiento, pues para poder brindar el acompañamiento adecuado para nuestros niños y nuestros adolescentes. Por eso es que nosotros como profesionales de la salud mental específicamente, pues vamos a brindar ese acompañamiento, ¿vale? Entonces, bueno, eso también es importante. Entonces, aquí, como les decía, la corteza prefrontal es la que va a estar regulando a este sistema límbico. En la infancia y la adolescencia, estas estructuras aún están en desarrollo, lo que explica la necesidad del acompañamiento del adulto y el modelado emocional. Entonces, aquí está la parte súper importante, que si nosotros hoy en este taller de estos 3 días vamos a hablar de estrategias clínicas y educativas, vamos a darle mucho peso, más que nada, a nuestro papel como adultos, como agentes que acompañamos y que una de las estrategias que vamos a ver mañana es cómo se va a ir dando este modelado emocional, este acompañamiento, desde que nosotros explicamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes lo que está pasando, lo que pueden estar sintiendo, qué es lo que podemos hacer y que no vamos a huir de lo que estamos sintiendo, que no vamos a apagar aquella emoción que estamos sintiendo, simplemente vamos a acompañarles en ese proceso y vamos a ayudarlos a transitarlo de la mejor manera. ¿Sale? Entonces, eso también es muy importante. Ahora, aquí voy a dejar de compartir esto. Esta la voy a dejar para el final y me voy a pasar a la otra presentación donde tengo la parte del desarrollo cerebral para que también lo veamos, ¿vale? Para que nos dé tiempo visualizarlo. Ahora sí. Creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, si no se ve, me dice. Ok, ya se ve. Muchas gracias, Vale. Bueno, antes de pasar a la parte del desarrollo cerebral, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la parte de, acuérdense que uno de los componentes que nos plantea Goldman es la autorregulación y es un concepto que hemos estado utilizando y que está bien, o sea, es un concepto que tenemos ahí, pero es muy importante encuadrarlo muy bien y saber que todo lo que lleve auto eh, no es precisamente que tenga que ver únicamente con nosotros, sino que va a estar influido por las interacciones que tengamos con otros. Es lo mismo que cuando decimos autoestima, autoconcepto. Son situaciones o son, ¿cómo podríamos decirlo? Elementos que nos van a influir directamente cuando nosotros interactuamos con los demás. Es decir, nuestra autoestima o el desarrollo de autoestima no es algo que nazca únicamente de nosotros, o el autoconcepto no es algo que nazca únicamente de nosotros, por ejemplo, sino es que se va formando y se va alimentando de las experiencias y de lo que los demás han ido como construyendo con nosotros a través de esas interacciones. Y lo mismo pasa con la autorregulación. Nosotros como seres humanos estamos en constante interacción con un medio social, con un medio cultural, con un contexto. Entonces el contexto siempre, siempre nos va a influir. Entonces vamos a ir cambiando esta parte de la autorregulación, autocontrol por la corregulación, que es prácticamente este acompañamiento que vamos a tener nosotros como adultos
con nuestros niños y con nuestros adolescentes, ¿vale? Entonces, los niños cuando somos pequeños no nacen con una autorregulación, aprenden primero con la ayuda de un adulto, ¿sale? Entonces, constantemente nosotros también a lo largo que vamos creciendo, que vamos avanzando, sí tenemos habilidades que ya podemos hacer o que ya dominamos o que ya logramos por nosotros mismos, pero que hay muchas otras que también se dan a través de las otras personas, que muchas veces esas habilidades que ya tenemos de autorregulación, entre comillas, involucran a otras personas, involucran a una red de apoyo, involucran a otros profesionales. Entonces, esa es la prueba que necesitamos como para entender que a pesar de que hablemos de una habilidad que nosotros ya conocemos, que ya sabemos cuál es el funcionamiento, que ya sabemos cómo es, pues implica también involucrar a otras personas. Por ejemplo, la importancia de las redes de apoyo. Entonces, por eso es que hablamos de la corregulación, que básicamente son ese adulto cuidador que va a servir como guía, como modelo, para poder ir aprendiendo o enseñando y facilitando, pues, esta adaptación a diferentes situaciones con nuestros niños y con nuestros adolescentes. ¿Vale? Ahora, aquí hay una importancia que tienen los padres y los profesionales porque ellos van a modelar calma, nosotros vamos a modelar calma y nosotros como orientadores vamos a dar esa educación a los padres de familia o esta psicoeducación para que ellos entiendan cuál es el papel de ellos como correguladores emocionales de sus niños y de sus adolescentes y que cuando a nosotros nos toque estar en consultorio o estar en clases o estar en alguna situación que estemos obviamente a cargo de nuestros niños y nuestros adolescentes, esa corregulación la vamos a hacer nosotros. ¿Sale? Entonces Thompson nos dice que la regulación emocional es el conjunto de procesos internos y externos responsables de iniciar, modular y mantener las experiencias emocionales y las manifestaciones, es decir, la conducta. Y por el otro lado, Gross nos dice que la entiende como el proceso mediante los cuales las personas van a influir en qué emociones tienen, cuándo las tienen y cómo las experimentan y las expresan. Esto no es tan fácil como elegir qué emoción quiero tener y qué emoción no, porque hay muchos, o sea, porque los procesos emocionales también tienen un componente fisiológico, biológico y que va a estar influenciado por pues las experiencias que vamos teniendo. Entonces nosotros no podemos elegir como tal qué emoción sí quiero tener, qué emoción no quiero tener. Aquí es importante hacer un encuadre adecuado de esto, sino más bien vamos a irlo modulando. Eso sí lo podemos hacer, como irle poniendo la intensidad. Por eso es que cuando nosotros trabajamos con el desarrollo de inteligencia emocional, utilizamos que el termómetro de las emociones, le ponemos como que del 1 al 5 o para ir entendiendo cómo se va dando la intensidad de esta emoción, sobre todo porque son elementos subjetivos, es una experiencia propia de cada ser humano. Entonces, como para la persona que acompaña, para tener un poquito de idea de lo que está pasando en el mundo emocional de la otra persona, utilizamos como estas maneras de identificarlo como una escala del 1 al 5 o una intensidad del 1 al 5, qué tan fuerte lo sientes y que también las manifestaciones conductuales nos van a ir dando como una idea de en qué nivel estamos teniendo esta emoción y cómo lo estamos expresando. Entonces, básicamente, pues es como nosotros vamos a influir en esos estados emocionales, pero más bien como para irlo viviendo, como para ir transitando esta emoción, como para saber qué tal situación me va a detonar o me va a disparar tal emoción, pero que tiene su razón de ser, no puede ser de otra manera, porque si no existiera tal emoción, pues iba a ser como más difícil este proceso de adaptación. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros no logramos identificar o entender una situación, pues a largo plazo también nos trae consecuencias, porque no logramos entender o porque a veces se entendió de manera equivocada, no se clarificó, hubo un error ahí como de la información y entonces eso también afecta el cómo nosotros vamos concibiendo la realidad
y el cómo nosotros vamos a adaptarnos ante esa realidad. Entonces, pues eso también es muy importante, como entender que el poder clarificar o el poder hablar o expresar o explicar cómo se está dando esta situación también nos va a ayudar muchísimo a poder procesar la información y a poder entender cómo es que se está dando las cosas y qué podemos hacer para poder adaptarnos. Entonces, también cuando las tenemos, pues es en relación a qué situaciones van a determinar o van a ir dando como pauta para que nosotros tengamos experiencias emocionales específicas. Y también cómo las vamos a experimentar y las vamos a expresar, ¿sí? Como de qué manera vamos a darle salida a estas emociones que estamos teniendo, ¿vale? Ahora, vamos con la siguiente. Ahora, las características principales vamos a entender que esto no es innato, se aprende y se fortalece a lo largo del desarrollo, como ya lo habíamos visto. Involucra componentes cognitivos, emocionales y conductuales, es decir, vamos a ir viendo este modelo del desarrollo en terapia cognitivo-conductual, el básico, ¿no? Los pensamientos, el significado que nosotros le damos a los eventos, eh, la experiencia emocional que vamos a tener a raíz de eso y de manera conductual es como la información que nos va a dar como para ir entendiendo o para ir midiendo o para ir teniendo información de cómo nuestros niños y nuestros adolescentes van experimentando o van dando respuesta a esta situación en específico. Permite enfrentar situaciones de estrés sin quedar desbordado, eh, y se relaciona con el autocontrol, la resiliencia y la autoestima, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante. A veces la resiliencia también está sobrevalorada. Pensamos que el fin último de la inteligencia emocional es básicamente ser resilientes, pero como les decía, hay situaciones que nos rebasan, hay situaciones mucho más complejas que no le podemos pedir a la persona que lo ha vivido, que lo ha padecido, que sea resiliente, ¿sí? Sino más bien es entender que esta desregulación emocional que está teniendo, todo este conjunto de síntomas que se pueden llegar a tener o de manifestaciones conductuales, son producto de una situación adversa, de una situación eh, que atentó contra su integridad y que no podemos resumirlo a solamente, es decir, tienes que ser inteligente emocionalmente, tienes que ser resiliente, porque estaríamos siendo demasiado reduccionistas y no estaríamos entendiendo cuál es la verdadera situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que validar la emoción, tenemos que acompañar en el sufrimiento, pero también tenemos que lograr esta adquisición de habilidades de afrontamiento para que la persona, o sea, el niño o el adolescente, pueda tener una vida lo más adaptada posible, lo más normal posible y que no esté todo el tiempo como teniendo estas consecuencias o pausado o viviendo como estas conductas que son desadaptativas, ¿no? Esa es la parte que nos interesa a nosotros siempre que trabajemos, incluso desde la inteligencia emocional, pero pues obviamente en intervenciones más complejas. Ahora, las etapas del desarrollo en la regulación emocional se ven así. En la primera infancia, de los 0 a los 5 años, va a predominar las respuestas emocionales intensas. Esto lo vamos a ver ahorita con el desarrollo cerebral, que es ahí donde pues lo que predomina pues es nuestra parte cerebral reptiliana, donde lo único que predomina pues son estas respuestas, o sea, estímulo-respuesta, donde no hay como este proceso de la información o de las consecuencias, todo esto. Entonces, esto se ve muy claro en los pequeñitos de los 0 a los 5 años. Pero eso no significa que nosotros como adultos no podamos hacer nada para regularnos emocionalmente. Eso se ve muy claro en cómo nosotros como adultos intervenimos en las famosas rabietas o en la desregulación emocional de nuestros niños y nuestros adolescentes. Sí, que también los adolescentes llegan a volver a pasar por esta etapa, que ahorita vamos a ver por qué. Ahora, la infancia y la
la infancia intermedia es de los 6 a los 11 años y aquí lo que se ve es que se desarrollan estrategias cognitivas simples con acompañamiento, por supuesto, como la distracción, el pedir ayuda. Y aquí muchas veces está muy marcado en nuestros adolescentes que se empiezan a distraer o a desconectar de sus estados emocionales y que es ahí donde es muy importante volverlos a llevar a la identificación, a la autoconciencia y desarrollar este diálogo y el que ellos puedan normalizar el transitar por estos estados emocionales y que no solamente se vayan a la distracción, sino que aprendamos a contactar con estos estados emocionales, pero también a pedir ayuda. Y en la adolescencia hay una mayor capacidad de introspección, autocontrol, y que esto también se va a ir dando con el acompañamiento que vayamos teniendo con ellos, aunque se ve influida fuertemente por factores sociales, hormonales, eso también es muy importante, y puede haber dificultad para regular los impulsos. Aquí en la adolescencia sabemos que se da la segunda poda neuronal, que es cuando pues hay una reorganización de la información, donde se desecha toda esa información que no vamos a volver a utilizar y como que se reinicia nuestro sistema, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchas funciones o estas conexiones no se dan de la mejor manera porque hay toda una reorganización, porque está como volviéndose a organizar todas estas conexiones y que por eso es que en la parte adolescente también debe de haber un acompañamiento súper, súper importante en esta regulación emocional, porque muchas veces por los prejuicios y por pensar que los adolescentes son difíciles, que es normal, como que se deja de lado este acompañamiento que podemos tener con ellos, cuando es una de las etapas en donde pues requieren mayor acompañamiento porque no saben qué es lo que está pasando, porque hay muchas series de cambios que ellos están pasando, incluido la parte física, hormonal, la forma de pensamiento, se empiezan a percibir como seres individuales, donde la parte social cobra una parte fundamental en su vida, donde la adaptación a su entorno, a sus iguales, el hecho de sentirse parte de o sentirse aceptados también cobra una parte muy importante en su procesamiento de la información y el cómo ellos se van a comportar. Por eso es que los adolescentes tienen o tienden a tener estas conductas donde el centro o la parte más importante es el entorno social, son sus pares, son sus iguales, es esta preocupación por sentirse aceptados, por sentirse validados, por ir desarrollando su propia identidad, toda esta serie de pensamientos y de cosas importantes para ellos cambia en la etapa adolescente. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, tanto como profesionales de la educación, porque pues va a influir muchísimo el cómo nosotros los vamos a acompañar en ese proceso, pero también el hecho de que nosotros podamos hacer una buena canalización, porque muchas veces nosotros en la parte educativa, sí los acompañamos, podemos diseñar un programa, pero de acuerdo a las necesidades que tienen los adolescentes. Y que si en algún momento necesitamos canalizar o pedirle a los padres de familia que busquen un apoyo personalizado, pues tenemos que saber por qué, tenemos que saber cuáles son las necesidades que se están presentando y que muchas veces como institución o en la parte educativa nos quedamos cortos y es muy importante complementar con algún profesional que trabaje de manera específica con la familia. Ahora, ¿qué le va a tocar a ese profesional? Pues le va a tocar hacer todo este análisis con la familia, todas estas entrevistas, ver cómo están llevando la adolescencia, ver cómo se han ido adaptando a esta nueva etapa de desarrollo, ver si hay más hijos que estén en otras etapas del desarrollo, ver cómo están sus actividades familiares, cómo está el trabajo, cuáles como que los otros miembros de la familia con los que conviven, las actividades que hacen en familia y las herramientas de comunicación y de manejo emocional que tienen como familia. Toda esa evaluación se va a realizar para que ese profesional pueda informar, psicoeducar a la familia y poder brindar herramientas de acompañamiento con ese adolescente y pues poder influir también si es que hay algunas áreas de oportunidad en cuanto a
nuevas herramientas que se quieren adquirir o formas diferentes de abordar las situaciones y esa es la parte que le va a corresponder al profesional. Entonces, si se dan cuenta, como que sí hacemos papeles diferentes desde la parte educativa y desde la parte clínica, pero al final es muy importante saber cómo se va a ir dando como todo este proceso de desarrollo emocional con nuestros niños y con nuestros adolescentes, para saber cómo vamos a hacer esta intervención. Ahora vamos a ir como nombrando de manera general o describiendo de manera general cómo se va dando el desarrollo cerebral. Esto pues para entender de alguna manera algunos comportamientos que son esperados, algunas habilidades que los niños o los adolescentes por sí solos no tienen y que va a ser muy importante que nosotros les dotemos de estas herramientas o que les ayudemos a transitar esos estados emocionales porque ellos por sí solos no van a poder. Y eso es muy importante porque a veces damos por hecho que los adolescentes ya deberían saber ciertas cosas, que ya están grandes, que ya están en otra etapa y que no deberían comportarse de esa manera y eso ayuda mucho también. O los niños, por ejemplo, a veces decimos, ah, pues es un berrinche, vamos a dejarlos ahí hasta que se le pase o pues vamos como que teniendo como que conductas que nos van funcionando, pero que a largo plazo obviamente pues no son tan adaptativas para el desarrollo de nuestros niños o no son tan funcionales más bien. Entonces, el cerebro se va a ir desarrollando gracias al amor, al cariño, al acompañamiento que nosotros vamos a ir teniendo con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Em, Rafa Guerrero nos plantea el modelo de los cuatro cerebros, que no es propiamente que nosotros tengamos cuatro cerebros, sino que este órgano se va a dividir en cuatro áreas importantes y que pues va a cumplir funciones específicas. Pero que aquí es muy importante que no dejemos solamente a una área, sino vamos viendo pues como que qué hace cada área, pero entender que todas las áreas están comunicadas. No es que una esté aislada de la otra y que una no tenga que ver con la otra, sino que están comunicadas, ¿vale? Aquí les puse la referencia de una conferencia que Rafa Guerrero nos explica justamente este modelo para los que lo quieran consultar y lo puedan entender mucho mejor o quieran profundizar en el tema. Entonces se va a desarrollar en tres direcciones, de posteriores a anteriores, es decir, de atrás hasta adelante, de atrás hacia adelante, perdón, y de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Así es como se va a ir dando el desarrollo. Entonces vamos a ir entendiendo que en los primeros años de vida, esta área es la que más va a estar activa, que es nuestro tallo cerebral y el cerebelo, que es la parte reptiliana. Aquí la tenemos que pues se conoce como las funciones básicas y es el cerebro de supervivencia. Y es el cerebro que se va a activar siempre que nosotros estemos en peligro, básicamente. Entonces, esta función básicamente o esta parte del cerebro nos va a permitir ponernos a salvo, la función de ataque, huida o parálisis y el objetivo siempre va a ser sobrevivir va a ser pues nuestras necesidades básicas y es nuestra partecita que siempre nos va a mandar las señales de que pues necesitamos comer, tenemos frío, esto, el otro, y pues también de que nos va a poner a salvo en todo momento. El cerebro verde, que es esta parte de aquí, que es conocido como el cerebro mamífero, que es también la parte del sistema límbico, que muchas veces lo asociamos con justamente las emociones, es ahí donde se va a ir guardando toda la información emocional y hay dos zonas importantes, la amígdala y el núcleo cumbens. La amígdala, pues es, ya saben, todos la conocemos, es donde va a ir como este sensor donde va a haber emociones desagradables eh, o incómodas más bien, como la rabia, la tristeza, el miedo, la vergüenza. Y pues el objetivo va a ser recibir toda la información emocional, social, de relaciones, y pues esta parte no regula, o sea, esta parte no, pues sí, no hay una regulación emocional. Recuerden que la regulación viene de la parte prefrontal, que ahorita la vamos a ver.
Entonces aquí es donde vamos a tener todo ese fluido, toda esa información emocional, ¿vale? Entonces el núcleo accumbens es este circuito, es el famoso eh, caballito de mar, que son las emociones agradables, o ahí va a estar almacenado la parte de las emociones agradables. Entonces, en nuestro amígdala siempre se va a registrar la información emocional. Nos va a mandar la señal de que estamos en peligro o de que estamos en una situación parecida que ya fue registrada o que ya fue identificada como de peligro. ¿Vale? Por otro lado, tenemos esta tercera parte de nuestro cerebro, que es la parte del neocórtex, que es la parte más evolucionada que vamos a tener. Y ahí tenemos el lóbulo parietal, temporal y occipital, y es la parte trasera de nuestro cerebro, ¿vale? Y aquí es donde se almacena la información, ¿vale? Los pensamientos, las ideas, los recuerdos, las fechas, y pues es obviamente parte importante de nuestra memoria a largo plazo, pero también aquí se van almacenando todo nuestro sistema de creencias o se van desarrollando nuestras creencias, ¿vale? Como el no puedo, yo soy tonto, no soy capaz, etcétera. Que esto se ve también muy marcado en nuestros adolescentes. Es ahí donde ya vamos teniendo un poco más de pensamientos y creencias irracionales. Y por último, tenemos esta parte prefrontal, que es el cerebro amarillo, que es un cerebro totalmente humano, es lo que nos hace diferentes a los mamíferos, y pues es el cerebro racional, es un cerebro mucho más ejecutivo, es el tercio frontal y las funciones son la concentración, el controlar impulsos, la regulación de las emociones y por eso es que decimos que como estamos en este proceso de desarrollo, nuestros niños y nuestros adolescentes todavía no tienen total comunicación con esta área. Entonces, lo que hace que estas áreas se vayan comunicando en el cerebro de los niños es justamente este acompañamiento y este modelado que nosotros tenemos con ellos o este acompañamiento y este transmitir de información a través de un cerebro adulto, ¿sale? Claro, con herramientas funcionales que puedan aportar a ellos pues mejores experiencias y estas habilidades de afrontamiento y de adaptación y que cuando los adultos que acompañamos todavía no las tenemos desarrolladas, pues también es este proceso de acompañamiento con profesionales específicos para saber cómo acompañar en estos, pues sí, en estos procesos a nuestros niños y nuestros adolescentes y que pues se vaya desarrollando la comunicación entre esta zona y pues la parte del sistema límbico, ¿vale? El objetivo pues va a ser gestionar, dirigir y ser consciente, ¿vale? O sea, darnos cuenta de nuestro comportamiento, hacer un análisis de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, de nuestras necesidades, de nuestros pensamientos y gestionarlo lo mejor posible. Por eso es que una de las estrategias que vamos a compartir el día de mañana es esta capacidad que tenemos nosotros como adultos de ir describiendo el comportamiento de nuestros niños y nuestros adolescentes, porque les va a ir ayudando a tener una conciencia o a ir entendiendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque muchas veces es como que prácticamente pues no hay esa conciencia, no hay ese entendimiento de lo que estamos haciendo y nosotros como adultos podemos proporcionar esa información, pero también brindar estas herramientas de cómo hacerlo de una mejor manera o de cómo actuar de otras maneras en situaciones pues que vengan más adelante, ¿no? Entonces, esto va a ser la función del cerebro amarillo. ¿Vale? Ahora, aquí vamos a ver cuál es el papel del cuidador en la regulación emocional. Entonces, sabemos que todo va a ir ocurriendo pues desde que estamos en el vientre materno. Ya sentimos estas emociones y estas interacciones que tenemos con nuestra mamá. Y pues necesitamos de cuidados externos que se hagan cargo, de cuidadores externos que se hagan cargo de nosotros, de nuestras necesidades, y eso incluye de nuestro procesamiento emocional, ¿vale? Entonces nosotros nacemos en un estado de vulnerabilidad
y siempre las primeras conexiones que vamos a tener y nuestros primeros acercamientos a la regulación y a la terregulación va a ser la conexión a través de la mirada de nuestra madre, a través del contacto físico, a través de la voz, porque son sonidos que ya conocemos, ¿vale? Entonces, todo ese primeras experiencias de regulación se va a dar pues en los primeros meses de vida. Entonces, nosotros como adultos vamos a tener la función de cubrir todo tipo de necesidades que tengan nuestros niños y eso también incluye las necesidades afectivas y emocionales. Entonces, aquí vamos a decirlo como de una manera más bonita, que nosotros existimos gracias a que alguien más pensó en nosotros, se hizo cargo de nuestras necesidades y nos fue proporcionando todas esas habilidades para poder hoy estar aquí, ¿no? Entonces nosotros también tenemos este proceso o los adultos tenemos esta función de lograr la homeostasis, ¿sí? El proceso de recuperación, de equilibrio, se va a ir dando a través de un agente externo, es decir, nosotros como adultos vamos a lograr el equilibrio y la regulación en nuestros niños y nuestros adolescentes, o lo van a hacer con ayuda de nosotros, ¿vale? Ahora les voy a poner más adelante. Bueno, esto ya no tiene que ver con esta clase, porque aquí ya hablamos de la teoría del apego, entonces me voy a regresar a la otra presentación para continuar. De esta, lo único que me interesaba era que nosotros viéramos la parte del desarrollo cerebral para que nosotros pudiéramos ir entendiendo que cada área pues tiene una función específica, pero que al mismo tiempo todas las áreas están conectadas y que no nos vamos a centrar en que, bueno, pues ya tenemos tal edad, esta área se va a desarrollar y en automático vamos a desarrollar todas las funciones, sino más bien es un proceso que se va a ir dando a través de las interacciones que tenemos con nosotros como adultos, ¿vale? Y que es muy importante este cerebro auxiliar que nosotros, pues sí, tenemos como que está, se supone que la corteza prefrontal de nuestros niños y nuestros adolescentes es como si fuera a través de nosotros. Muchas habilidades, muchas funciones que nuestros niños y nuestros adolescentes están aprendiendo, las van a aprender a través de nosotros, ¿sí? A través de esa información que nosotros les podamos ir brindando y que no es algo que simplemente aparezca con la edad, sino que son un conjunto de habilidades que vamos a ir desarrollando. Entonces, bueno, esta parte ya la vimos, ya complementamos con ahorita lo que les mostré del desarrollo cerebral. Ahorita vamos a ir viendo si tienen dudas en relación a esto. Y pues ya para ir cerrando lo que tiene que ver con el día de hoy, vamos a hablar de la importancia que tiene en el ámbito educativo y en el ámbito clínico el desarrollo de inteligencia emocional como tal. Entonces, en el aula ya fuimos viendo como con un poquito de ejemplos que van a favorecer el clima escolar, la convivencia y la motivación intrínseca. Pero nosotros no podemos centrarnos en el aula solamente con cuestiones que tengan que ver con, pues no sé, con la convivencia entre compañeros, sino que siempre lo que pase en el contexto de nuestros niños va a influir. Por eso es que siempre también en el aula trabajamos mucho con la familia o cuando detectamos alguna situación, siempre buscamos este vínculo y esta comunicación con la familia. Entonces, pues nosotros desde el aula vamos a identificar con qué herramientas cuentan nuestros niños, nuestros adolescentes, cómo es que se están relacionando, cómo es que se está dando este proceso de aprendizaje, porque también cuando hay temas en el aprendizaje o cuando hay dificultad para aprender, pues también podemos darnos cuenta que probablemente hay situaciones ajenas o externas más bien que están influyendo, que tal vez no es un tema que tenga que ver con los compañeros o con
totalmente estar en el aula, en la escuela, sino más bien es una cuestión que tiene que ver con una situación familiar o con una situación de crisis que esté atravesando la familia en ese momento. Entonces, cuando nosotros desarrollemos un programa que tenga que ver con la parte educativa, pues como que sí se va a centrar más como en la convivencia escolar, en la convivencia, en que sea sana, en que haya motivación intrínseca, pero muchas veces esto llega a fallar porque hay otros agentes que tienen que ver con el contexto de los niños que va a influir directamente en esto. Entonces, por eso es que hay que hacer una evaluación integral para que esos planes que nosotros tengamos o esos programas puedan tener mejores resultados. Ahora, en la consulta o en la intervención terapéutica, esto va a tener una mejora en la conciencia emocional y en la capacidad de afrontamiento. ¿Sale? Como les decía, nosotros en la consulta terapéutica y en el acompañamiento, lo que vamos a identificar es cuáles son aquellas situaciones que están provocando desregulación emocional, si es que hay habilidades que está careciendo el niño o el adolescente y que está dando como resultado que no se esté adaptando de la mejor manera, vamos a tener intervención. Pero aquí es muy importante que no todos los niños o todos los adolescentes necesitan intervención. Aquí una parte muy importante es ver cuándo se requiere una intervención, cuando nosotros identificamos que nuestros niños o nuestros adolescentes o un niño o un adolescente en específico no se está adaptando de la mejor manera o no está respondiendo a, a lo que tendría que responder en esta etapa del desarrollo. No sé si me explico, o sea, como si se esperaría que nuestro niño, nuestro adolescente esté como teniendo este proceso de aprendizaje, se esté relacionando con sus compañeros, esté interesado por el deporte, por alguna actividad extra y que de alguna manera nosotros estemos notando que eso no se esté dando, que eso esperado a otros niños de su edad se tendría que dar y que de alguna manera no se esté dando o que se le esté dificultando adaptarse a determinadas situaciones o que está atravesando por una crisis o que atravesó por una crisis hace tiempo, pero que todavía no se ha logrado terminar de adaptar por completo. Entonces es bien importante identificar cuando nuestros niños y nuestros adolescentes requieren apoyo, cuando requieren acompañamiento. ¿Vale? Y eso básicamente va a ser cuando nosotros notamos que su proceso de desarrollo está detenido o que carece de habilidades de afrontamiento o que de alguna manera pues algo está deteniendo el hecho de que este niño o este adolescente se esté desarrollando de la mejor manera o se pueda adaptar a la etapa de desarrollo en la que está. Y pues en ambos contextos va a fortalecer la autoestima, la resiliencia, pero también aquí hay que verlo de una manera, como les decía, un poco más centrada, por ejemplo, en la autoestima, pues claro que va a tener beneficios, porque si nosotros trabajamos con la familia, logramos que haya vinculación con la familia, logramos que la familia pueda identificar necesidades en sus niños, en sus adolescentes, logramos que haya comunicación y validación emocional, logramos que haya un acompañamiento en situaciones adversas, pues claro que la autoestima en nuestros niños y en nuestros adolescentes se va a ver fortalecido. Pero no se trata únicamente de, pues, de tener como estas actividades que enriquezcan este diálogo o de cambiar el diálogo en nuestros niños y nuestros adolescentes si no hacemos esta intervención también con la familia. Claro que cuando hay una validación emocional, claro que cuando hay una familia que escucha, una familia que atiende necesidades, una familia que está comunicada y que cuando hay una crisis familiar, obviamente, eh, va teniendo el acompañamiento adecuado y lo van transitando juntos como familia, eso va a dar como resultado que se logre una adaptación mucho más fácil, se vayan desarrollando nuevas herramientas de afrontamiento y que pues eso en la vida adulta de nuestros niños o nuestros adolescentes va a tener pues efectos positivos.
porque ya va a tener herramientas, ya va a tener habilidades, ya va a saber cómo formar una red de apoyo, cómo recurrir a su red de apoyo, ya va a saber que es importante la vinculación social y el acompañamiento ante una situación de crisis o una situación adversa. Por el contrario, si nosotros tenemos adolescentes o adultos jóvenes que tienden a aislarse, que tienden a creer que tienen que transitar sus problemas solos, nos estamos dando cuenta que ahí hay una carencia de estas habilidades de afrontamiento, que aún no han identificado que pueden estar pasando por un mal momento, que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, o como esta capacidad de reconocer que pues específicamente están pasando por una situación difícil. Y ahí es cuando también nos podemos dar cuenta que hace falta una intervención, un acompañamiento para poder dotar de esa información y lograr que haya un apoyo por parte de su medio ambiente. No solamente se trata de trabajar de manera particular en el consultorio y de abordar el tema ahí, sino de lograr que haya cambios en su estructura familiar, en su contexto, en su manera de afrontar las situaciones, porque de nada nos va a servir que nosotros hagamos una actividad de inteligencia emocional en el consultorio si no estamos dotando de herramientas de inteligencia emocional, de comunicación a la familia que permitan esa adaptación o esa validación emocional. A veces tan importante es el que la familia desarrolle herramientas de habilidades emocionales, como por ejemplo la comunicación, la escucha activa, la incomodidad que representa el hecho de saber que algún miembro de la familia está pasando por una experiencia emocional desagradable, porque eso también genera incomodidad, tanto para los que acompañamos como para los que la viven, y que además haya una validación, una aceptación por parte de la familia de que algún otro miembro de la familia no está bien y de que lo tenemos que acompañar lejos de pedirle que deje de sentirse así, porque es un proceso natural. Entonces, algo tan sencillo como lograr que la familia pueda entender este tipo de cosas, ya estamos logrando una intervención y ya estamos logrando que la expresión emocional sea mucho más sana, tenga muchos mejores resultados y que podamos ir desarrollando estas habilidades de inteligencia emocional. Y por el contrario, la resiliencia, también cuidar, no estar como enfocados en que el fin último sea resilientes, sea hacer que nada pasó, sea volver a un estado natural, porque el ser humano no puede volver a un estado natural después de una situación adversa, después de una situación eh, de riesgo o donde se puso en riesgo nuestra integridad o donde sufrimos de algún tipo de abuso, etcétera. No podemos hablar de resiliencia y tampoco podemos hacer que nuestros niños, adolescentes o cualquier otro consultante se sienta obligado a ser resiliente, sino más bien lograr que haya una adaptación y que se pueda validar el sufrimiento y toda esa modificación fisiológica y emocional que ocurre a raíz de estar en medio de una situación adversa. ¿Vale? No sé si me expliqué bien con esta parte de cómo vamos a ir funcionando, de cómo se va a ir viendo y de cuál va a ser el objetivo, pero ahorita puedo ir viendo en unos minutitos que nos quedan algunas de sus dudas. Gabriel, creo que no estamos viendo la presentación que deberíamos. ¿Cuál presentación? Les puse dos presentaciones porque tengo la información en otra. En la pasada solamente les puse la parte del cerebro y de qué papel tiene el cuidador en la corregulación. Ya de ahí me regresé a la de ahorita para que continuáramos con el papel específico del docente, ajá, de cómo es el papel también del terapeuta y de cómo podemos integrar ambos papeles. ¿Vale? Ay, gracias, Carlos, qué bueno que lo entendieron. Ahora sí, pueden dejarme sus dudas hasta ahorita, si es que alguna situación no quedó claro o si es que quieren profundizar en algún tema.
bueno, de lo que vimos ahorita, ya vamos a ir viendo si, bueno, a lo largo de los días tienen algún tema como de algún caso o algo así, pues lo vamos a ir integrando en lo que tenga que ver con eso. Ok, vamos viendo. Todo claro, muy bien. Muchas gracias. Todo muy bien, ok. Ok, vamos viendo que hasta ahorita no hay dudas. A ver, vamos. Ok, Claudia, gracias. A ver, Natalie, ¿tú tienes duda? Me menciona que en ocasiones los papás de un niño de 4 años y medio que hace berrinches muy frecuentes, por ejemplo, se le cae un vaso y se quiebra y llora, hace berrinches muy fuertes. Ay, pero aquí ya no vi cuál es la pregunta. Bueno, esa es como la situación, Natalie. Ahora, gracias. Bueno, sigo leyendo para que ahorita, Natalie, me pongas tu pregunta, ¿vale? Ujú. Exacto. ¿Cómo podríamos ayudar a regularlo? Exacto, Natalie, porque muchas veces caemos en el error y damos por hecho que si nosotros les decimos a los niños, no hagas eso está mal, nos quedamos ahí, ¿no? Y muchas veces también nos frustramos porque los niños lo siguen haciendo. Y es que ellos tal vez el concepto como tal todavía no lo tienen, no saben que eso está bien, que eso está mal. Entonces, alguna de las cosas que también funciona mucho es como ir viendo o trabajando con los niños desde pequeños, no tanto el bien y el mal, sino lo que puede funcionar y lo que no. Por ejemplo, pues todo esto del bien y el mal son conceptos subjetivos que muchas veces los niños pues también no entendemos y que incluso a lo largo de la vida también todos estos conceptos del bien y el mal van cambiando porque hay mucha subjetividad en cuanto a lo que hablábamos de los contextos, de las situaciones y todo esto. Entonces, les sugeriría que vayamos cambiando las expresiones del bien y el mal por algunas partes o algunos otros como de qué tan funcional es, qué tanto funciona, qué consecuencias, consecuencias positivas, consecuencias negativas, consecuencias agradables, consecuencias desagradables. Por ejemplo, con este pequeñito, pues el hecho de que tire las cosas, las rompa y todo eso, pues él todavía está aprendiendo y está entendiendo y todavía no sabe si está bien o está mal. Pero sí lo que podemos hacer es como describir la situación, hacerle entender qué es lo que está haciendo, que está enojado, pero que la manera correcta de expresar el enojo o la mejor manera no es aventando las cosas, porque pues, por ejemplo, ya se rompió, se puede lastimar, nos puede lastimar a otras personas y vamos a irle dando todo este entendimiento de qué es lo que está pasando, que él entienda por qué está molesto, qué situación lo pudo poner así, cómo se pudo estar sintiendo y eso es parte de las estrategias que vamos a ver mañana. Ahora, una de las partes súper importantes que nos menciona Natalie, no podemos solamente decirle no lo hagas, o a veces sí dejamos o le decimos deja de hacerlo, pero no hay algo acompañado con esto. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es acompañar del diálogo con la acción, como de detener la conducta, evidentemente, ponerlo en un lugar seguro si es que hay un nivel muy alto de desregulación y sabemos que se puede lastimar o nos puede lastimar a alguien más y lograr que haya esta parte de cómo se hacerlo. Por eso es que hablábamos del modelado. Y mañana pues vamos a hablar justamente de este tipo de estrategias del modelado, ¿no? Entonces podríamos mostrarle cómo sí hacer las cosas, explicarle. En este caso yo siempre les pongo el ejemplo, creo que va muy bien con esto, de que los niños pequeñitos cuando apenas van como porque pues quieren como empezar a desarrollar motricidad fina y todo esto,
pues tienden a poner mucha fuerza en sus trazos, en todo lo que hacen. A veces, ¿por qué? Porque no controlan la fuerza. Entonces, en algún momento, cuando esto pasa, lo que hago con los niños es lograr, bueno, tomarles la mano y que ellos vayan viendo cómo es fuerte, cómo es medio, cómo es débil y cómo es el nivel de fuerza que se va teniendo o cómo podemos ir teniendo niveles de fuerza diferentes. Esto primero obviamente lo hacen con ayuda, lo hacen con ayuda de que nosotros les tomemos la mano, les enseñemos cómo. O el típico ejemplo de los niños que te saludan y ponen mucha fuerza. Entonces a veces tú también les tomas la manita y pues sabes que ellos lo hacen con mucha fuerza. Después les puedes tomar la manita y hacerle con una fuerza media y después con una fuerza muy débil. Y eso es un claro ejemplo de cómo podemos implementar modelado en nuestros niños, enseñarles que hay diferentes niveles de fuerza, que evidentemente ellos pues no miden o todavía no controlan la fuerza con la que lo están haciendo, pero que es algo que se puede desarrollar y que entonces ya después les podemos enseñar más o menos cómo hacerlo y después pedirles que ellos lo hagan. Pero siempre y cuando es poder dar como una explicación completa de lo que está sucediendo para que ellos no solamente se queden con que eso está mal, eso no se hace, pero va a haber como como muchos huequitos de que no van a saber qué es lo que se están haciendo o por qué o a qué se debe o cómo sí poder hacerlo. Entonces, no sé si respondí con esto tu pregunta, Natalie, o si tengas un poquito más de dudas. Como quiera, pues esto lo vamos a ir clarificando el día de mañana y el último día. Sí, sobre todo aquí no dice Lorena, o sea, es como lo que les decía, muchas veces aunque nosotros seamos adultos, no quiere decir que no tengamos frustración, que no tengamos cansancio y sobre todo porque nosotros como adultos, y eso también es algo que me gusta mucho hablarlo cuando hablamos de regulación emocional y todo esto, y de que nosotros somos correguladores emocionales, es también cuidar nuestra salud integral, ¿no? Cuando hablamos de salud integral, no solamente hablamos de salud emocional, salud mental, sino que nuestra salud mental también se ve influida por pues la carga laboral, porque si comimos bien, porque si estamos comiendo a nuestras horas, porque si estamos cuidando de nuestra salud, porque si nos sentimos mal y por todo lo que influye pues a nuestro alrededor y en nuestra vida individual. Entonces aquí la recomendación es que también tratar en la medida de lo posible y en cómo se adapte al contexto de los papás. Por eso es muy importante saber cuál es la rutina, cuál es el nivel y el estilo de vida que tienen los papás, porque muchas veces nosotros como terapeutas o como acompañantes en estos procesos podemos hacer recomendaciones como de mayor descanso, como que el tiempo de calidad y todas estas cosas, pero puede ser que no estén adaptadas a la rutina que tenga cada familia. Entonces, muchas veces, pues las jornadas laborales son muy largas, todavía se llevan trabajo a casa y los quehaceres propiamente de la casa también es otro tema. Y entonces por eso hay mucho cansancio, hay mucha frustración y a veces es muy difícil o es muy fácil más bien caer en frustraciones cuando nuestros niños hacen berrinche o hay desregulación emocional. Entonces, de entrada, también siempre la recomendación con los papás es eh, hacer visible que nosotros como papás también tenemos emociones, que nosotros también nos enojamos, también nos cansamos y que es importante y que es válido comunicarlo y tomarnos ese tiempo para calmarnos o para tener relevos, ¿no? Por ejemplo, si yo como mamá pierdo el control, me tomo mi tiempo, mi espacio y que me releve la otra persona. Y también es muy importante tener redes de apoyo en esta cuestión de la crianza, porque a veces pues también entre el trabajo y otras cosas es sumamente difícil actualmente llevar la crianza únicamente pues una persona o únicamente papás, sino que a veces también puede haber redes de apoyo dependiendo, ¿no? Si hay otros familiares que nos pueden ayudar, o si hay otras personas que viven en casa, si hay, a veces hay familias extendidas y pues hay otros familiares que también ayudan en la crianza. Y esto pues puede ser favorable cuando todos van en la misma línea, pero también puede ser contraproducente porque
pues generalmente cuando se vive con abuelitos o con algún otro miembro de la familia, pues también los estilos de crianza son diferentes. Entonces aquí la recomendación es también tener este acompañamiento de cómo ir regulando esta frustración, de cómo tener habilidades también de regulación emocional, pero que eso también se va a ver influido por las propias condiciones de trabajo, de salud, de cansancio y de todas las múltiples actividades que pues hacemos, ¿no? Entonces eso también va a ser normal y va a ser esperado, que no podamos pues dejar de tener frustración o incluso caer en la frustración. A ver, vamos a ver. Mari, lo siento, no sé si sea tu volumen, todos los demás me escuchan bien. Igual si es que no me escuchan bien, alguien más me dice, pero pues estoy hablando lo más fuerte que hablo siempre. Entonces no sé si sea también de que no me escuches bien por tu dispositivo o si alguien más no me escucha bien. Ok. Aquí en cuestión de los adolescentes, recuerden que también lo vamos a hacer desde la prevención y que también tiene mucho que ver cómo se ha dado previamente toda esta comunicación con ellos. Porque muchas veces también pues va a influir mucho el cómo se fue dando la comunicación, el cómo estamos compartiendo esta información y que, como les decía, no va a bastar con palabras que nosotros les digamos que esto no está bien, que estas acciones no le hacen bien o que le hacen daño, sino también acompañarlo con otras cosas. No centrarnos solamente en lo que está haciendo mal, sino poder lograr o poder tener otras conductas que puedan compensar aquello que él podría estar teniendo en riesgo. No sé, a lo mejor conductas de riesgo con adolescentes, pues vemos como consumo de sustancias o ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver cuáles son aquellas cosas que están faltando. Vamos a tratar de aumentar tiempo de calidad, escucha activa. Vamos a ver si hay cuestiones emocionales que están ahí, que no están siendo atendidas, si hay cambios importantes que están costando adaptarse, muchas otras situaciones que tienen que ver con esta respuesta y que esto solamente es como una manera de hacer frente a la situación, pero que el problema propiamente es otro. Entonces, por eso es que les digo que es muy importante hacer una evaluación correcta. Entonces, pues también, ¿no? Parte de ser inteligentes o de trabajar con regulación emocional e inteligencia emocional es poder identificar estas necesidades que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes y que pues es como acompañarles desde otros lugares, desde otras explicaciones, pero no solamente centrarnos en que esto no está bien, es que esto te va a dañar, o sea, sí, pero podemos enriquecerlo con otras cosas distintas, con algo que pueda contrarrestar aquello que está sucediendo, que pues obviamente no le está dando buenos resultados. Este para los casos lo vamos a ir enriqueciendo con la parte de mañana y el último día, ¿vale? Y a ver, vamos a ver, la conducta prosocial es un adolescente, es una parte del cerebro, se desarrolla. No, todo lo que tenga que ver con estas interacciones se va a aprender. Entonces, esto lo podemos ir aprendiendo desde que estamos pequeños, o sea, desde que pues no sé, que el aprender a compartir, que el preocuparte por lo que está pasando con el otro, como con estas necesidades que tenemos propias y de los demás, todas estas conductas prosociales también se van a ir aprendiendo, ¿sale? Entonces todo esto lo podemos ir enseñando dependiendo a pues la parte del desarrollo. Por ejemplo, lo podemos ir desarrollando con cuentos, con role playing, con juegos. Ya esas estrategias van a poder ir cambiando de acuerdo a la etapa de desarrollo, pero no es algo que se dé de manera natural o que se active de manera natural, sino es algo que también se aprende y se desarrolla con el tiempo o con las intervenciones que nosotros vayamos teniendo, Fabiola.
También, Alma, es una cuestión de que también es la condición que tienen los niños con autismo. Entonces, hay que ver cómo es que ellos se logren adaptar. O sea, es como les decía, va a ser de manera natural que a los niños les cueste hacer ciertas cosas o que, por ejemplo, hay diferentes, por ejemplo, las texturas, dependiendo cómo se dé ese padecimiento en los niños, porque va cambiando, es diferente, vamos a ir conociendo qué cosas los desregulan. Entonces, muchas veces nosotros las herramientas que vamos a tener con ellos va a ser para ayudarlos a transitar esa situación, pero no vamos a lograr que por completo no pase. Recuerden que aquí la clave de la regulación emocional es lograr acompañar, es lograr que se transite de una mejor manera, pero no es extinguir lo que estamos sintiendo, sino más bien validarlo, entenderlo y lograr que se dé de mejores maneras. A lo mejor lo que sí podemos hacer es que anteriormente, pues a lo mejor es explicarle lo que sucede, o sea, como que poder darles otras herramientas que ellos entiendan, pero pues también va a ser parte de que nosotros entendamos que es algo que a ellos les va a molestar, no les va a gustar o pues que físicamente, biológicamente es así y que eso no se va a poder cambiar. Entonces va a haber algunas cuestiones que sí se van a poder ir aprendiendo, que sí se van a poder ir desarrollando, pero es más bien como que se entienda cómo es el funcionamiento y hasta qué punto nos podemos adaptar, pero no como tal que ya no haya una desregulación, porque probablemente sí la haya y todos los seres humanos la vamos a tener, dependiendo las situaciones. Pero aquí lo más importante es lograr y entender que es propiamente normal, esperado y que dure el tiempo que tenga que durar para adaptarnos y que no permanezca ahí más tiempo de lo que tendría que ser. ¿Sale? Muchas gracias, Natalia. Y bueno, creo que ya llegué muy bien. Sí, gracias por confirmarme. Sí, ya acabamos, Larisa. Ya estamos en la etapa final. De hecho, ahorita ya vimos las preguntas más frecuentes. Ya lo demás de los casos lo vamos a ir complementando mañana y el miércoles. De hecho, ya son las 9, ya es tarde. Entonces, pues, gracias a los que todavía se quedaron aquí. Que tengan una bonita noche y nos vemos mañana en punto de las 7 para continuar con nuestro taller.